palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Gálatas 4 es el complemento perfecto del capítulo anterior. En medio de dos ilustraciones, Pablo hace un ardiente llamado a los creyentes de Galacia a volverse a Cristo. Estudiemos sus tres secciones. Primero, niños o adultos. Desde el verso 1 el apóstol vuelve a la figura del paidagogos del capítulo anterior, solo que ahora el enfoque es sobre sus compatriotas judíos. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre, declaran los versos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. ¿Comprende la figura? Dios mismo estableció el sistema legal judío para guiar a su pueblo durante la infancia del antiguo pacto. En esos primeros pasos utilizó una metodología conductista para que sus hijos comprendieran los rudimentos del plan de salvación. Pero nunca fue el plan de Dios que Israel se quedara para siempre en la infancia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, declaran los versos 4 y 5. Es decir, con la venida del Mesías se esperaba que alcanzaran la madurez espiritual para recibir todos los derechos y autoridad de hijos herederos de las promesas del pacto de gracia establecido con Abraham. Segundo, esclavos o libres. En la sección final del capítulo, a partir del verso 21, Pablo convierte en una alegoría la historia de los dos primeros hijos de Abraham. Según Génesis, Ismael fue el primogénito de Abraham, pero era hijo de una esclava egipcia llamada Agar, una solución humana para tener descendencia. Pero, por ser hijo de esclava, siempre fue esclavo y no recibió herencia. Por otro lado, Isaac fue el hijo de la promesa, nació por la intervención divina de Sara, la legítima esposa de Abraham, y fue el heredero de las promesas del pacto que Dios había hecho con Abraham. Con esta historia el apóstol construye una ingeniosa alegoría para comparar la condición de quienes pretenden ser justos delante de Dios por sus propias obras con la condición de Ismael, el hijo de la esclava, y a la vez la condición de quienes reciben por fe las promesas del pacto con Isaac, el hijo de la promesa. En otras palabras, no todos los hijos de Abraham son beneficiarios del pacto, sino aquellos que tienen la fe de Abraham en las promesas del pacto. Además, la alegoría se extiende hasta comparar la persecución de Ismael contra Isaac con la persecución de los judíos contra los cristianos. No obstante, Pablo termina asegurando que la herencia del pacto es únicamente para los hijos de la libre, es decir, de la promesa, los que tienen la fe de Abraham. Y tercero, dolores de parto. En medio de las dos ilustraciones anteriores, a la usanza oriental, en el centro del capítulo se encuentra el mensaje central, donde Pablo abre su corazón para hacer un poderoso llamado a los creyentes gentiles de Galacia. En primer lugar, les recuerda el profundo afecto que le demostraron cuando llegó enfermo a predicarles la primera vez. Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado, según el verso 15 de la Biblia de las Américas. Y, en segundo lugar, les manifiesta su apasionado interés porque se vuelvan al camino correcto diciendo en el 19, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes, según la Dios habla hoy. Las dos ilustraciones eran un sutil llamado a los judíos y a los cristianos judaizantes para que dejaran los rudimentos de las ceremonias y se volvieran de todo corazón a Cristo. Pero acá convergen las dos ilustraciones para persuadir a los gentiles, quienes habían sido esclavos del paganismo y de la idolatría, pero el Evangelio de Cristo les había otorgado una libertad genuina, porque no habían sido aceptados como niños, sino como hijos adultos que podían disfrutar de la herencia del pacto en su plenitud. En el verso 20, Pablo expresa su perplejidad ante el retroceso de los Gálatas hacia el legalismo.
¿Puedes percibir la perplejidad de Jesucristo ante nuestra ceguera espiritual? ¿Qué esperas? Vuélvete a Jesús, acepta su adopción como hijo y goza de una verdadera libertad. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.